Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar acá acompañándonos en este nuevo sábado. Y queremos presentarles a nuestro entrevistado de lujo de De hoy, lujo. de lujo, al dramaturgo, actor, director, docente, ya un montón de cosas, abogado, Raúl Craig. ¿Cómo andás, Bueno, Raúl? ¿Cómo andás, gracias por la Raúl? invitación, chicos. Un placer estar aquí. Un placer entrevistar, para nosotros entrevistarte. Muchas gracias por contar. Bien, la verdad que bien contento de estar. Bueno, genial, genial. Bueno, empezamos con la primera pregunta, que es ¿quién es Raúl Craig? Yo. Eh, y es bastante difícil hablar de uno. Por ahí no es tan cómodo, además. Pero soy un montón de cosas, la verdad que soy un montón de cosas, pero me parece que si estoy acá charlando con ustedes es fundamentalmente porque fui entrenador de ustedes, porque fui profesor de ustedes en la escuela de teatro. Entonces podemos empezar diciendo que, bueno, soy un entrenador de actores, que es una actividad a la cual le he dedicado y le sigo dedicando buena parte de mi vida, y que esta vocación de la docencia viene de muy chico. Uno de los juegos míos de la infancia era precisamente jugar a dar clases. Le Ah, daba mira. las toronjas del Hasta patio de luego. mi abuela, clases. eh, lo que me enseñaba la maestra a la mañana, a la tarde yo se lo daba las toronjas del patio de mi abuela. Ah, mira. Y bueno, y también soy un actor, que es una vocación que tengo de muy chico, así que bueno, si me tengo que presentar, digo, bueno, que soy un docente, soy un entrenador de actores, soy un actor, y un poquitito más atrás he hecho algo de dirección, pero muy poco. La verdad que en realidad me he dedicado fundamental, cuando dirijo, a ver, dirijo fundamentalmente en el marco de mis talleres de teatro o digamos, la dirección siempre llegó como una consecuencia de la docencia, Ah, Ujú. excepto en algunas excepciones, como cuando dirigí para la comedia universitaria, fui convocado por la comedia de la UNL, por allá por el año 95. Me invitaron a un proyecto que fue realmente muy importante. La comedia universitaria fue un proyecto muy, muy importante de la UNL, este, y dirigí una versión del Reñidero de Sergio Del Checo. Y después, un poco más atrás, bastante más atrás todavía del director, viene el dramaturgo, que también es más una consecuencia de la docencia, ¿no? Porque en esto de entrenar actores y hacer muestras, uno tiene que preparar también textos y adaptar textos para que puedan ser actuados por los alumnos. Y tengo ahí una obrita que escribí hace un tiempo y que, bueno, tuve mucha suerte porque me gané un premio con eso, y gracias a ese premio la obra se hizo conocida, y la verdad que para mi sorpresa es una obra que se sigue haciendo muchísimo. Yo por lo menos 10 veces al año otorgo los derechos para que se haga en algún lugar de la Argentina, lo cual para mí es una Sí. gratificación muy grande. Pero mira. también después de eso no iba a escribir nada, ¿no? Adaptaciones de textos de otros autores, sí, pero así un texto a partir de una idea mía que no sea una adaptación o una reescritura, la verdad que no. Ahí tengo unas ideas dando vuelta, un texto a mitad de camino, pero no avanzo. Mm. ¿Y te gusta anotar? ¿Te gusta anotar las cosas que vas pensando? ¿Ir escribiendo? Sí, sí, lo hago. A mí, a mí me gustaría ser dramaturgo. Siempre digo eso, a mí me encantaría ser dramaturgo. Pero soy bastante aragán, no me siento a escribir, ¿no? Pero ahora en esto de la pandemia y esto de estar tanto tiempo encerrado, bueno, retomé ese viejo texto y estuve escuchando unas clases que me pasaron, unas clases de dramaturgia de Andrés Binetti, que es un dramaturgo que a mí me gusta mucho.
Y bueno, ahí me calenté un poco otra vez con la escritura y estuve escribiendo un poquitito, pero me dura poco, la verdad que me dura poco. Es muy difícil. La verdad que es muy, pero muy difícil escribir teatro. Muy difícil. Yo admiro muchísimo a los dramaturgos. Y hay dramaturgos argentinos excelentes. Entonces a lo mejor también es eso, me da como pudor ponerme a escribir. Pero no está bien eso, debería superar esta cosa más pudorosa. Me cuesta mucho mostrar lo que escribo, ni siquiera se lo muestro a mis amigos. Mira. Y de hecho esta obra con la cual gané el premio, que es el Quién hay, surge de un taller de teatro que yo daba en mi pueblo, en el pueblo de mi infancia, en San Carlos Norte, donde tenía 5 mujeres, un taller que yo daba los lunes a la noche, me acuerdo, y trabajábamos en un ámbito que había sido un almacén de ramos generales en el pueblo, y después se transformó en un centro cultural. Y había 2 puertas grandes, como 2 portones de madera, y un día en medio de una improvisación golpeó la puerta, yo digo, ¿quién hay? Como estímulo para empezar a improvisar. Y las chicas empezaron a improvisar, yo empecé a escribir, y un poco a partir de esos juegos hice una primera escritura de ese texto que originalmente se llamó Basta que sea, que es una expresión que se utiliza mucho en San Carlos, y que equivale a decir algo así como uno está basta que sea cuando no está muy bien, cuando está más o menos bien, claro, o cuando no está muy prolijo en su apariencia. Estoy vestido basta que sea, dicen en San Carlos. Entonces esa primera escritura se llamó Basta que sea, lo estrenamos en San Carlos como muestra del taller, y después lo hice una reescritura, y estimulado un poco por Sergio Abate, dice, mira, hay un concurso de dramaturgia de humor, ¿por qué no te presentas? Pero no, digo, me voy a presentar. Pero bueno, me insistió y bueno, finalmente accedí, bueno, me saqué el segundo premio y eso hizo que la obra se haga conocida, que la publique en el Instituto Nacional de Teatro, y bueno, ya les digo, por lo menos 10 veces por año, y esto hace como 10 años atrás más, y por lo menos 10 veces al año yo otorgo los derechos para que se haga esta obra, ¿sí? Fue como una gran pegada ese texto. Sí, hay un montón de versiones en el país de Quién hay. Es impresionante, es muy lindo el texto. Acá escribe José Pablo Viso, un genio. ¿Quién hay? En el chat. El José, alumno, gran actor el José, gran actor. Muy buen actor. Luyan, hola hermosos, el maestro escribe. Calazabri te iba a hacer una pregunta antes que se desconecte, Raúl. De que cómo fue esta primera idea que dijiste quiero empezar a estudiar teatro. ¿Qué fue lo que te impulsó a empezar? A ver, nunca fue formulado en esos términos. El teatro tiene mucho que ver conmigo desde que, la verdad, de mi infancia, está asociado como a mis primeros recuerdos. Yo soy hijo único, crecí en un pueblo muy chiquito, en San Carlos Norte, que es un pueblo que está aquí a 45 kilómetros de Santa Fe, de la capital. Hijo único en un barrio donde no había chicos. Prácticamente no había chicos, yo era el único chico del barrio. Entonces me crié pasaba muchas horas con adultos. Sobre todo pasaba mucho tiempo en la casa de mi abuela materna, la de las toronjas, la abuela de las toronjas. Era modista, entonces tenía en su dormitorio, cosía en el dormitorio, pero en una habitación inmensa, donde estaba la cama, y había 2 roperos muy grandes con espejos del piso, y no sé, de 2 metros, no sé, la verdad que eran espejos muy importantes, a lo mejor no eran tan grandes, pero como yo era tan chico, el recuerdo que tenía, los espejos eran inmensos. Entonces, mira, lo pienso ahora también, ¿no? Es decir, podía verme inmenso, me miraba en ese espejo y me podía ver inmenso, ¿no? Y ahí hay como una asociación también con el escenario, que es un lugar donde uno se puede sentir inmenso. Y había también muchos trapos en la casa de mi abuela, mucha tela, mucha ropa de clientes que no los retiraban,
y ropa de familiares. Entonces yo jugaba mucho a ponerme esa ropa y jugar a ser otro distinto de mí. Que en esencia la actuación no es más que eso, jugar a ser otro, ¿no? Poniendo el cuerpo. Bueno, un poco ese es mi concepción de la actuación. Es decir, que esta idea de la actuación y del teatro está asociada a mis primeros juegos. Bueno, y aquí aparece otra cosa que para mí es fundamental en la actuación, y que es el juego, ¿no? Es decir, el teatro la actuación es jugar, es eso, ¿no? Después también otra conexión tiene que ver con que mi abuelo paterno, Craig, Bernardo Craig, tenía en el pueblo un grupo de teatro. Un grupo de teatro, fue durante 50 años director de un grupo de teatro. Y el último espectáculo que él dirigió fue el primero en el cual yo actué. Yo tenía 11 años, 10 o 11 años. Y ahí fue mi primer, capaz un poco más chico también. Y ahí actué en el club del pueblo, en el escenario del club del pueblo, Centro Recreativo Bartolomé Mitre, así se llama el lugar, todavía está. Ahí actué por primera vez y me acuerdo que se ensayaba mucho y se hacía una única función, porque no había público para más nada, pero venía todo el pueblo. Es decir, que recuerdo esto como una sala llena, el público está aplaudiendo de pie, tengo esas imágenes. ¡Qué hermoso! Desde muy chico aparece esto de actuar. Y después hago la primaria en San Carlos, la escuela secundaria en San Carlos Centro, que era una localidad que estaba muy cerca de San Carlos Norte, y en San Carlos Norte en ese momento no había escuela secundaria, entonces yo tenía que viajar a San Carlos Centro. Hice la secundaria ahí, y después me vine a estudiar Derecho a Santa Fe, abogacía a Santa Fe, por desorientación vocacional en realidad. Sí, siempre pasa eso. Porque no, la verdad que vine acompañando a una amiga que tenía un novio que estudiaba Derecho, así fue como caí. Mi amiga no duró ni un año, rindió creo que una materia, abandonó, y yo me recibí de abogado, y la verdad que a mí me gustó mucho la carrera de Derecho. A mí descubrí que me gusta mucho el derecho como disciplina. No me gustó el ejercicio de la profesión de abogado. Eso la verdad que nunca descubrí ejerciéndola, que no tengo una real vocación para ser abogado. Pero sí para estudiar el derecho. El derecho es una disciplina que a mí me resulta fascinante. Y tuve la oportunidad de unir este amor por el derecho, o este gusto por el derecho, con un gran amor mío que es la docencia, porque hasta que me jubilé, que eso fue el año pasado, también di clases de derecho en la carrera de locución, una carrera del instituto 12, que es un instituto que depende de la provincia de Santa Fe, donde di clases durante muchos años. Y una de las materias que daba era precisamente asuntos legales. Es decir, que seguí conectado con el derecho, pero por ese lado. Mirá. Por el lado de la docencia. Ajá. ¿Y cómo te sentiste esa primera vez que te subiste a un escenario? Tengo como imágenes así muy fragmentarias, sí, ¿no? Esa sensación de la luz que me pega en la cara. Era un teatro muy de pueblo, muy vocacional, se hacía teatro porque había ganas de actuar, no había ninguna herramienta técnica, no había formación actoral, ¿no? Recuerdo eso, recuerdo ver actores grandes que eran personas del pueblo, que eran mis vecinos del pueblo, que ahí estaban haciendo otros personajes. Y a mí me fascinaba esa transformación, ¿no? De verlos, el almacenero, el dueño del boliche, que de pronto se transformaban y eran una especie de héroes dentro de esa ficción que estábamos contando. Eso recuerdo. Recuerdo también la presencia del público, ¿no? Eso que me generaba, tenía que ver con
con algo medio sadomasoquista, ¿no? Que me generaba placer y al mismo tiempo me generaba temor, pero me ponía el cuerpo de un modo, y eso, bueno, uno lo sigue manteniendo a pesar de tantos años de trabajo y de escenario. Sigo poniéndome muy nervioso, el día que tengo que actuar siento que estoy enfermo, que estoy bajo de energía, que no voy a poder actuar. Antes de entrar siempre siento que me voy a caer, que me voy a desmayar. Eso me pasa siempre. Siempre, siempre. Y siempre pienso, ¿qué hago acá? Que podría estar tranquilo comiendo una pizza, tomando un amigo, en lugar de estar. Pero también es cierto que todo esto conduce a que cuando se apaga la luz, ese instante, cuando termina el espectáculo, ¿no? Termino de actuar, porque, a ver, viene toda esta cosa del miedo, ¿no? Se prende la luz y entro. Y ahí entro en un estado de muy parecido a lo que debe ser, supongo, la locura, ¿no? Donde como entro en otro cuerpo, en otra cabeza, y al mismo tiempo soy yo, y soy otro, hay como una cosa medio esquizofrénica, y muchísima adrenalina, yo lo digo con muchísima adrenalina, ¿no? Y después se apaga la luz cuando termina el espectáculo, y ese instante en el que se apaga la luz antes de que aparezcan los aplausos es lo más parecido que yo he vivido a la felicidad. Para mí, hablar de la felicidad, para mí es ese instante, pero tiene que ver con haber pasado ese padecimiento previo a esa especie de locura, esa adrenalina de la actuación, y ese momento donde yo, ya está, ¿no? Sí. Y después ir a tomarme un vino con mis amigos, con la gente del equipo, con algún espectador que me haya venido a ver. Claro, sí. ¿Y cuál fue la obra que más te gustó hacer? Difícil la pregunta. No, es muy difícil. Sí, porque es como preguntarle a un padre cuál es su hijo predilecto. Claro. Es difícil, cada uno ha tenido lo suyo, en todo se ha aprendido mucho. Aún aquellos donde no me ha ido tan bien, cuando digo no me ha ido tan bien, hemos tenido menos público, o el proceso de creación fue menos interesante, por ahí. Pero para contestarte un poco la pregunta, hubo algunos personajes así a lo largo de mi carrera que recuerdo especialmente, bueno, porque han tenido más repercusión o porque han caído en un momento de mi vida también que ha sido muy significativo para mí, o que significaron también más reconocimiento. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer protagónico que hice en mi carrera, yo tenía 23 o 24 años, e hice de Van Gogh, del pintor Van Gogh, una obra que se llamaba Vincent y los Cuervos, con un texto de Pacho Dómez, la dirección de Carlos Falco, y yo hice de Van Gogh, y yo era chiquitito, como siempre, pero yo decía, ¿cómo voy a hacer para hacer Van Gogh yo, que nada que ver con Van Gogh? Y bueno, la verdad es que este espectáculo me fue bárbaro. Y ustedes que son de Paraná, yo gracias a ese espectáculo, a Vincent y los Cuervos, que lo llevé fuimos a hacer una función a la Alianza Francesa de Paraná, es que gracias a ese espectáculo empiezo a dar talleres de teatro en Paraná y empiezo a hacer docencia de teatro, porque yo empiezo a ser docente de teatro en Paraná, no en Santa Fe. ¡Qué loco todo! Fue en la Alianza Francesa y gracias a este espectáculo, a Vincent y los Cuervos. Así que mirá, por eso también es un personaje que recuerdo así con cariño. Pero después hice un unipersonal cuando tenía más o menos unos 30 años, un poquito más, que se llamó La Tragedia Cómica, que era un trabajo, un texto precioso que yo había traído de Europa,
hice la traducción aquí y me dirigieron Sergio Abate y Luchi Cairo, que fue lo primero que dirigieron en su carrera. Mira. Y bueno, hacía como 23 personajes, un espectáculo, un personaje duraba 1 hora y media. Duraba 1 hora y media, yo, cómo se bancaba también el público, un personal de 1 hora y media. Debe haber estado súper interesante. Tengo como recuerdos muy entrañables de eso. Bueno, y después cosas más próximas que he hecho, como, bueno, Ricardo, una farsa, que es una versión muy bella de La Rata, Verónica Bucci, nuestra querida Vero Bucci, y Sergio Abate de Ricardo III de Shakespeare. Un espectáculo muy, muy exitoso. Tuve la suerte de componer a este rey malvado en una versión realmente hermosa que dirigió Sergio. Y bueno, nos fue muy bien con eso, ganamos premios, recorrimos, fuimos a festivales, qué sé yo. Después, cosas más recientes, como ¿Por qué demoró tanto?, que es un personaje y un espectáculo entrañable para mí, porque cuando yo era muy joven, hice por primera vez La Gaviota de Chekhov, haciendo el personaje de Trepper, el protagonista, y junto a María Rosa Pfeiffer, que hacía Nina. Y bueno, hicimos una temporada bastante exitosa aquí en Santa Fe con esa obra. Nunca más volvimos a actuar juntos con María Rosa. La vida nos llevó por caminos distintos. Ella se fue a vivir a Buenos Aires, pero nos veíamos en 20 años, nos veíamos esporádicamente, porque era en un estreno, nos encontramos, pero no fueron muy numerosas las veces que nos encontramos. Pero cada vez que lo hacíamos, nos nominábamos con los nombres de los personajes de la Gaviota, es decir, Nina y Costia, ¿no? Y yo le decía a ella María, yo le decía Nina, y ella a mí siempre me decía Costia. Y siempre teníamos algún texto de La Gaviota para decirnos. Y así fue que en el año 2017, fines del 17, María Rosa viene a ver Esto no es Calígula, un espectáculo que estaba haciendo yo con la dirección de Gardel. Viene a vernos, viene a saludarme al camarín y como siempre, Nina, mi Nina, Costia, mi Costia. Bueno, y ahí estaba Sergio Abate y dice, che, ustedes deberían hacer la continuación de La Gaviota. Sí. Lo dijo como un chiste en realidad. Y nos miramos con María y quedó ahí. Y al poco tiempo María, que es una gran dramaturga, no solo es una gran actriz, sino que es ella sí es una gran dramaturga con reconocimientos internacionales. Sí. Al poco tiempo ella me manda un mensaje de texto y me dice, che, ¿qué te parece si hacemos el reencuentro de Costia y Nina? Y vieron que la Gaviota termina de una manera muy trágica, porque se mata, ¿no? Es una historia de amor trunca. Y bueno, surgió esta idea de contar la continuación, cómo sería esa historia de amor si ellos se volviesen a encontrar en algún lugar. En algún lugar del universo, no sé, en algún lugar. Claro. En un purgatorio, no sé, en algún lugar. Y bueno, y María escribió un texto, lo escribió en muy poco tiempo, me lo mandó a mí. Yo tenía dudas, yo ¿a quién le va a importar esto, la continuación de La Gaviota? Primero que la gente no tiene la medida de lo que es La Gaviota. Si salimos un poco del ambiente teatral, no tiene ni idea de lo que es La Gaviota, y mucho menos la continuación de La Gaviota. Y bueno, pero bueno, me animé, lo invitamos a Edgardo Dip a la dirección, empezamos a trabajar. Trabajamos en realidad bastante poco tiempo para lo que son nuestros procesos de ensayo, que normalmente son largos. Tuvimos como 3, casi 4 meses de ensayo, muy intensos. Ahí Edgardo colabora en la reescritura, de modo tal que el texto que estrenamos estaba escrito por María Rosa y por Edgardo, y empezamos a ensayar en marzo y estrenamos en junio. Y fue una experiencia maravillosa para mí, de muchísima carga emotiva. El reencuentro con María Rosa, que nunca más habíamos vuelto a actuar juntos, reencontrarnos haciendo esos personajes que hicimos cuando teníamos 30 años, hacerlos a los 60.
la verdad que habían pasado 30 años, había pasado toda una Claro, vida. sí. Y volver a encontrarnos en el escenario y en la ficción fue hermoso. Bueno, ¿por qué llegué acá? Bueno, porque esos personajes que uno quiere más, no sé si quiere más esos personajes, sino que tuvieron que ver con así Con tu momentos de mi vida. El historia. primer Sí. protagónico, mi primer trabajo cuando vuelvo de París, que fue este unipersonal de los 23 personajes, Ricardo III, bueno, Costia, el personaje de la gaviota, que es un personaje que y además, a mí siempre me gustó, es un personaje que yo trabajo mucho en mis talleres, mucho en la escuela de teatro, porque es un personaje ideal para entrenar actores. Y bueno, lo hice cuando tenía 30 años, y la verdad que nunca me quedé conforme con lo que había hecho yo. Siempre Mira, me quedé como que, bueno, como que era demasiado joven para el personaje, que no lo había alcanzado a comprender realmente. Bueno, y tener esas revanchas que te da la vida, ¿no? Poder hacerlo a los 60 años, que el personaje de Costia no tiene 60 años, el personaje de Costia es un personaje joven, claro. pero poder hacerlo dentro de esta ficción, de este reencuentro de estos dos actores y de esta pareja que se separó trágicamente allí y volver a hacerlo, poder volver a hacerlo ahora, y la verdad que encontré algo ahí que me causó muchísimo placer. Es hermoso. Acá José Pablo Viso escribió El Jardín, con respecto a la pregunta que hicimos de que cuál fue tu mejor experiencia. Y Bueno, también otro Chekhov, ¿no? Ese es un autor que a mí me gusta mucho y con un equipo de gente que son mis amigos, mis amores, mis hermanos, ahí están Edgardo Dip, Luchi Gaido, Rubén Mondartusen, Sergio Abate, es decir, un equipo de gente entrañable, que son realmente como una familia para mí, con la cual me causa mucho placer trabajar, y de hecho hemos hecho muchas cosas juntos, y si la vida nos lo permite, seguiremos haciendo. Bueno, y es cierto, el Jardín de los Cerezos fue un trabajo precioso de Edgardo, yo siempre le digo a Edgardo que fue su mejor puesta en escena, pero la verdad que es un trabajo que me gusta muchísimo y que también nos causó muchas gratificaciones, mucho reconocimiento con el público, la crítica, ganamos la fiesta provincial de teatro, fuimos al Nacional, hicimos giras, estuvimos ¿cómo se llama esto? De las giras del Instituto Nacional de Teatro, no me sale ahora sí. Pero bueno, viajamos mucho con este espectáculo, hicimos en muchos lugares del país, lo vio mucha gente y fue un espectáculo hermoso para actuar. También un espectáculo que mezcla magistralmente, gracias fundamentalmente a Edgardo, bueno, y a mis compañeros actores, ¿no? Pero la sensibilidad de Edgardo, ¿no? Que mezcla la gaviota con Tennessee Williams y mezcla con Tchaikovsky Sí. y con la danza, la pantomima y la emoción y el humor, las cosas que hace Edgardo, que es un genio. Sí, pero no quiero spoilear nada, pero a mí me encanta eso de ver a los personajes como muñequitos, con respecto a lo que conlleva el trasfondo de la historia es buenísimo. es muy bueno. Claro, además porque él también, Edgardo, uno de los textos con los cuales juega en el Jardín de los Cerezos es con el Cascanueces de Tchaikovsky, con esa historia también, el Cascanueces de Tchaikovsky, una sala de juego, estos niños que juegan con sus juguetes, entonces él nos propone que los personajes, los cuatro, él reduce, son como 12 personajes en el texto de Chekhov, los de el jardín, él lo reduce a 4 actores, nada más, ¿no? 4 personajes, entonces él los hace... lo que nos propone es hacer muñequitos articulados, ¿no? Porque eso está conectado también con la música del espectáculo, que toda la música del Cascanueces de Tchaikovsky. Sí. Raúl, la siguiente pregunta va un poco relacionado con lo que decías y es ¿con quién te gustaría volver a trabajar? Bueno, a ver, en principio, por supuesto, con esta gente con la cual, bueno, que lo que
decía recién, son mi familia, son mis amores, mis amigos, mis hermanos, ¿no? Con ellos. De hecho, nosotros estrenamos el 6 de marzo, justo antes de la pandemia, un espectáculo, una versión de Bodas de Sangre, también dirigida y versionada por Edgardo, en el cual estábamos los mismos, el mismo equipo de El Jardín de los Cerezos, más Daniela Romano, que es una actriz joven, hermosa, cantante y muy talentosa. Bueno, con ellos. Pero también quiero decir que a lo largo de mi carrera he trabajado con un montón de otra gente, no he trabajado siempre con la misma gente. Y sinceramente esto suena como a verso, a demagogia, pero no es así. Realmente yo he tenido la suerte de trabajar con gente bárbara a lo largo de mi carrera. Yo nunca tengo problemas con los otros actores, mucho menos con los directores. He tenido equipos más con los cuales éramos amigos y otros equipos donde he trabajado de una manera un poco más distanciada, más profesional, si se quiere. Pero problemas así, no, la verdad que no. La verdad que no. Así que también me ha gustado trabajar con otra gente, bueno, y de hecho, en el ámbito del audiovisual, de las series en las que he participado, o en cine, que no tengo mucha experiencia, pero algo tengo, no tengo la misma experiencia que el teatro, obviamente. Pero, y ahí viste que el cine o las series, la tele, tiene que ver con tiempos más acotados, donde vos te encontrás con un grupo de gente y por ahí tenés un día de grabación con ese actor y después no lo volvés a ver, lo ves después en la serie o en la peli. Pero también he tenido la suerte de trabajar con actores así que han sido muy generosos conmigo y con directores que me han contenido mucho siempre, siempre. En los audiovisuales, bueno, y en el teatro, por supuesto, también. Qué hermoso eso. Qué bueno. Bueno, Raúl, ¿qué obra sentís que te falta hacer? Si tenés alguna pendiente. Yo siempre, cada vez que me hacen esta pregunta, no sé muy bien qué responder, porque siempre la que quiero hacer es la que, de algún modo, la que estoy haciendo, o la que estoy a punto de estrenar. Esa es la que quiero hacer. Ahora, ¿cuál quiero hacer? Y quiero hacer Bodas de Sangre, porque hicimos nada más que una sola función, un espectáculo que realmente es precioso, que trabajamos mucho, un espectáculo que afortunadamente hicimos un estreno luminoso, lo recuerdo como uno de los mejores estrenos de mi carrera, quizá porque se venía esta, ¿no? Sí. La vida te compensa, te quita por un lado, te da por el otro. Totalmente. Por eso quizá fue un estreno tan angelado, quizás, ¿no? Porque bueno, se iba a venir después todo este bajón. Claro. Algo de eso hay. Pero bueno, la verdad que no sé muy bien qué me gustaría hacer. Siempre jodo con que quiero hacer, no me quiero morir sin haber hecho Willy Loman de la muerte de un viajante, de Arthur Miller, que es un personaje formidable. No sé, Chekhov me sigue gustando y tuve la suerte de hacer los personajes más lindos de Chekhov, los hice, trabajé en La Gaviota, hice Giovanni, una versión que también dirigió Edgardo Hermoso, que se llamó La Casa del Campo. Cuando tenía 40 y pico años hice Giovanni, después hice El Jardín de los Cerezos, no sé, algún clásico seguramente. A mí me gustan mucho los textos clásicos. Mire. Genial. Bueno, pero queda pendiente Boda de Sangre. Queda pendiente. Lo que quiero hacer ahora es Boda de Sangre, eso seguro. Sí. Y nosotros ahí queremos ver. Además, en esta versión de Edgardo tenía la posibilidad de hacer dos personajes formidables, dos personajes que quise hacer toda la vida, que nunca pensé que lo iba a hacer además. Uno, la Luna, bueno, y la madre de Bodas de Sangre, que es un personaje que se lo he dirigido a mis alumnas durante toda mi carrera. Y tener la posibilidad en esta versión de Edgardo de hacer la Luna y la madre. Claro. En esta versión de Edgardo, donde la Luna, de algún modo, que es el dueño de un bar, de un bolichón de augurio,
junto con la muerte, conducen la tragedia, de algún modo como en Lorca, ¿no es cierto? Pero en esto de conducir la tragedia, juegan a ser los otros personajes. La muerte actúa la mujer de Leonardo y la luna actúa la madre del novio. Entonces me doy el lujo de hacer estos dos grandes personajes de Lorca, que es otro autor que me fascina. Y también, bueno, ahí tenés, ¿ves? Ese es un personaje que no nombré dentro de los predilectos, pero tuve la oportunidad de hacer la Poncia de la casa de Bernardo Alba, que es un personaje que todo el mundo quiere hacer. Todo el mundo quiere hacer. Yo tuve ese culo, ¿viste? Porque eso es suerte. No, la verdad que tuve mucha suerte en mi carrera también, mucha suerte. Sí. ¿Y en qué proyectos te ha ido bien o como esperabas? ¿Y en qué proyectos te ha ido mal o no como lo esperabas? Sí, he tenido varios proyectos donde, bueno, tenía puesto como muchas expectativas y después la respuesta del público no estuvo a la altura de esas expectativas. Claro. También porque por ahí las expectativas son desmesuradas. Sí. No. Sí. Uno tiene esa cosa de que siempre, bueno, lo va a venir a ver todo el mundo lo va a gustar, y bueno, no es así. Por ahí no siempre es así, porque también el teatro tiene que ver, es un fenómeno tan vital y tiene tanto que ver con ese momento, con ese instante. Entonces, por ahí uno arma, yo siempre he trabajado seriamente y apasionadamente, y la verdad que he trabajado con gente muy seria, muy responsable, siempre, la verdad que siempre. Pero bueno, ha habido espectáculos que debido al momento en el que se estrenaron tuvieron un mayor impacto, y otros que no, un menor impacto. Pongo dos ejemplos de un mismo director, ahora lo estoy pensando, que es Edgardo, ¿no? Con quien he trabajado mucho. Nosotros en el año 2010, invitados por la Comedia Universitaria, es decir, lo invitan a Edgardo como director, hicimos una versión de Edipo Rey, de Sófocles, Edipo y yo. Bueno, la verdad que éramos 5 o 6 actores que hacíamos todos los personajes, y un proyecto re lindo, pero nosotros no teníamos mucha confianza en que a alguien le podía interesar esto. Es más, yo hasta último momento pensaba, esto le va a gustar a la gente. 5 hombres haciendo todos los personajes, ¿se va a entender qué personaje estamos haciendo? ¿Quién hace Vito? ¿Quién hace Yocasta? ¿Quién hace Lash? La verdad, y este espectáculo también que jugábamos con varios registros de actuación, había momentos de comedia, había momentos de tragedia, había momentos de teatro de distanciamiento, había como una mezcla de cosas. Estrenamos ese espectáculo en el cierre de la fiesta de la Argentina de Teatro. De la Argentina de Teatro. Fue un golazo, pero un golazo, y bueno, de hecho fue uno de los espectáculos que más funciones he hecho. Hicimos durante años, un éxito insospechado. Y la gente se reía, la gente se mataba de risa con algo que a nosotros nos parecía que era una tragedia, que nosotros lo habíamos tratado. Y la gente se cagaba de risa. Y por ahí momentos que para nosotros eran humorísticos, la gente se emocionaba hasta las lágrimas, ¿viste? Hay algo muy extraño, uno nunca sabe cómo le va a ir en un proyecto. Uno nunca, porque el teatro se completa siempre con la mirada del espectador. Exacto. Hay algo muy misterioso en el teatro, y es eso misterioso, eso de que uno nunca tiene la fórmula, uno nunca sabe lo que va a pasar, uno nunca sabe antes de cada función lo que va a pasar en esa función. Por eso es un arte tan vital, tan conectado con la vida y con lo azaroso de la vida, ¿no? Entonces eso hace que el teatro sea fascinante, porque uno nunca termina de atraparlo del todo, nunca termina de dominarlo, siempre hace lo que quiere el teatro. Claro, siempre hace lo que quiere. sí. Bueno, te decía esto se cubren las expectativas, no se cubren. Este fue como un éxito formidable. Y otro espectáculo dirigido por Edgardo, en el cual nosotros teníamos muchísimas expectativas, que era
esta versión que hace Edgardo que hicimos de Calígula, también va a ser un golazo. A nosotros nos parecía que era bárbaro Calígula. Y nos fue bien. De hecho, ganamos la fiesta provincial de teatro, ganamos a la provincia en el nacional, pipicumpo, como que la crítica, Pero la verdad que la respuesta del público no fue la que nosotros esperábamos. Mira. Realmente era una estética, trabajaba una estética muy elaborada, un espectáculo que no era fácil de ver para el público. Pero bueno, ahí tenés 2 espectáculos con el mismo director, casi con un equipo de gente similar, no era el mismo, pero eran varios actores, repetíamos, ¿no? Porque ahí estaba Rubén, estaba Sergio, estaba yo, bueno, estaba otra vez Edgardo, y la verdad que nos quedamos como un poco con esta sensación de que el espectáculo no cubrió totalmente, en términos de la respuesta del público, no cubrió totalmente las expectativas que nosotros teníamos. Mira. Qué extraño, porque es buenísima esa obra. Pero bueno, también por eso te estoy diciendo, tiene que ver con que por ahí las expectativas de uno como creador son bastante mesuradas. Y por otro lado tiene que ver con esto sorprendente que tiene el teatro, que uno nunca sabe qué va a pasar. Nunca sabe. La verdad que uno nunca lo sabe. Claro. Y eso hace que sea fascinante, ¿no? Sí. Que uno tenga siempre caliente, uno siempre quiere probarse, ¿no? A ver qué pasa. Eso está bueno. Sí. Y ponele que se termine la pandemia. ¿Qué obra te gustaría traer que hayas hecho? De todas las que hiciste. Bueno, de hecho, cuando se termine la pandemia, que ojalá sea muy pronto, voy a llevar a cabo ojalá podamos, los proyectos que quedaron pendientes. Nosotros teníamos giras con ¿Por qué demoró tanto? Teníamos la idea de reponer otro espectáculo que fue hermoso, que dirigió Lito Segma, mira, de Paraná también. Una tragedia argentina, que lo íbamos a reponer este año. ¡Ay, la quiero ver! Que se hizo hace 10 años también en el marco de la comedia universitaria, con la dirección del gran y amado, respetado Lito Segma. Y lo íbamos a volver a hacer este año, íbamos a hacer una temporada, teníamos todo como armado para empezar a ensayar en marzo. Bueno, justo cuando se larga esto. Justo. Bueno, por supuesto, la temporada que quedé de Bodas de Sangre. También teníamos en carpeta volver a hacer El Jardín de los Cerezos. Ricardo una farsa también queríamos hacer este año es decir, la idea de la sala de la 3068 era reponer algunos espectáculos que habían sido así muy exitosos y que había de hecho mucha gente que no lo había visto. Claro. ¿No? Entonces, los espectáculos que quisiera hacer son esos. Esos. Justo tenían todo el plan para este año y pasó todo esto. Y sí, ¿y qué experiencia más rara o loca o graciosa te has pasado en escena que recuerdes? Y hay varias. Una, recuerdo, mira, está vinculado todo con Paraná, mira qué bárbaro. Mira que no hay casualidad. ¿Vas a tener que venir a hacer una obra acá? ¿De qué otra? Todo está conectado con todo, como dice Mario Delgado. Ajá. Pero mirá de lo que me acuerdo, hace muchos años yo formé parte de un grupo que fue emblemático aquí en Santa Fe, que se llamó Nuestro Teatro. Ajá. Ahí trabajé y fue como mi lugar de formación en realidad. Yo aprendí mucho viendo actuar a grandes actores que estaban en ese equipo, ¿no? Y se hizo el grupo Nuestro Teatro en coproducción con un grupo muy importante de Paraná que se llamaba Taller 80. Ah, sí. Donde había ahí también grandes actores, sí, actrices. Estaba la Gaby, Verón. Ahí. Claro, es una coproducción y se hizo una versión de Marat Sade de Peter Weiss. Es un texto complejísimo, hermoso, donde trabajábamos
los actores de Santa Fe, más los actores de Paraná, que viajaban todos los fines de semana a ensayar acá a Santa Fe, se ensayó aquí en Santa Fe. Trabajábamos con 7 músicos en escena, con cantantes, en un proyecto, pero muy ambicioso. Y yo hacía el pregonero, que era una especie de presentador. Y tenía un vestuario muy impactante, tenía un sombrero como de Napoleón, con una capa y una máscara y un bastón. Y el tema es que yo entraba, pegaba un salto, caía parado en el medio del escenario, golpeaba con el bastón 3 veces y decía, este que ven aquí, metido en su bañera, y empezaba a presentar a los personajes. Salía siempre detrás de una pata de madera, pegaba el salto, caía en el centro del escenario. Hay jóvenes que era muy plástico en ese momento. Y una noche salgo corriendo y me engancho la capa y la pata. Entonces salgo y caigo. Caigo de espaldas. Y teníamos público en tribunas nosotros. Es decir, que yo al público ya estaba acostado. Me pedí un par de golpe, me había podido matar. Estaba acostado en el suelo, veía todas las caritas que me miraban de arriba. Entonces yo golpeaba, porque no me podía levantar, porque estaba medio golpeado, golpeaba en el suelo con el bastón y decía, este que ven aquí, fui tironeando la capa hasta que me levanté, como si nada hubiese sucedido, y seguí con el texto. Esa es una anécdota tragicómica, pero fue muy impactante. Me imagino, bueno, en el momento esta capa. Capaz que para vos pasaron años y fueron... Claro, fueron 5 segundos. Fueron 5 segundos. Sí. Espectacular. ¿Y cómo era ir a ver una obra de teatro en tus inicios? ¿Cuando niño o cuando empecé a hacer teatro aquí en Santa Fe? Cuando empezaste a hacer teatro en Santa Fe, porque ahí ya de niño ya nos contaste que tuviste esa experiencia del pueblo. Yo empiezo a hacer teatro acá, yo me vengo a estudiar Derecho aquí en Santa Fe con el golpe militar, en el 76. Es decir, que empieza el golpe, los milicos, y yo llego a la Facultad de Derecho. En momento de muchísima censura. Y yo, eso fue en el 76, en el 77 yo empiezo a hacer un taller de teatro aquí en Paraná. Mirá. Ya estás acá. Sí, aquí en Santa Fe, ¿no? Y había muy poco, no existía la escuela de teatro, no había prácticamente espacios de formación, pero había grupos, 2 o 3 grupos muy importantes, 2 o 3, no más, que hacían teatro puertas adentro, porque había mucha censura, porque había mucha persecución, porque ir a hacer teatro era muy peligroso. Sí. Había desaparecido mucha gente, estaban en la mira de la policía, de los represores, los artistas, los teatreros ni hablar, siempre asociados a una determinada ideología política, a la droga, a la homosexualidad, a todo ese tipo de cosas que ya sabemos, ¿no? Sí. Lo que fue el proceso militar. En ese contexto yo caigo y empiezo a hacer teatro en Santa Fe. Entonces, no había demasiada producción en ese momento por las circunstancias sociopolíticas, ¿no? Del momento. Pero el poco teatro que había era un teatro de muchísima calidad, porque el proceso obligó a los creadores a encontrar un modo muy sutil de decir lo que queríamos decir, sin que se den cuenta de que siempre fueron unos ignorantes en materia artística, ¿no? Realmente pueden ser unos ignorantes. Entonces, esto nos obligó a hablar de lo que queríamos hablar sin hablar de lo que hay que hablar, como dice el maestro Barthes. El arte, ¿no? Sí, nos llevó a reforzar de una manera muy potente la metáfora.
El resultado era un teatro de arte de muchísima calidad. Aquí en Santa Fe, con grupos emblemáticos como el Teatro Llanura, después nuestro teatro, el Teatro Taller, en Paraná, Taller 80, bueno, y otros grupos, ¿no? También. Es decir, que el teatro que yo veía en ese momento era un teatro de mucha calidad artística, de mucha calidad artística. Ese era el teatro que yo veía. Pero toda mi vida vi teatro, toda mi vida. Y sigo viendo teatro. Igual no soy un muy buen espectador de teatro. Mira. No, ¿Por qué? porque soy bastante choto, me pongo crítico, no. Siempre disfruto Claro. viendo. ¿Sabés qué? Disfruto mucho más el cine. En el cine, como soy un ignorante, no sé nada de cine, me gusta, punto. Pero no sé muy bien por qué me gusta tal cosa o deja de gustarme. Me entrego como con mucha ingenuidad al cine. Con el teatro he perdido un poco esa ingenuidad que tenía cuando era más joven. Claro. Me pongo en el lugar del actor, me pongo incómodo, digo, uy, está sobreactuando. Claro. Esto se pudo haber hecho de una manera o de otra. Claro, entonces me pongo un poco choto cuando voy a ver teatro, lo cual es una pena, porque soy yo el que me pierdo el placer de disfrutar. Claro, me Igual, imagino. creo que las puedo disfrutar y la verdad que cuando disfruto algo en el teatro no hay con qué darles, algo totalmente enamorado, fascinado, baboso con lo que vi. Claro. Me imagino cómo debe trabajar esa cabeza viendo una obra. Son las formaciones profesionales. Sí. Y a la hora de interpretar un personaje que que nunca hayas realizado, ¿cómo es tu forma de empezar a trabajar ese personaje? ¿Por dónde lo encontrás? He trabajado de maneras muy diversas, no he trabajado siempre de la misma manera. Tiene que ver mucho con lo que me indica el director. Yo siempre he tratado de cuidar mi carrera de algún modo, en el sentido de repetirme lo menos posible, y también de tomar mis experiencias actorales, y concretamente cuando me convocan para un espectáculo, siempre trato de ver que la propuesta implique un desafío de aprendizaje, de entrenamiento, ¿no? Porque cuando yo me formé no estaba la escuela de teatro, yo no podía ir a estudiar a la escuela de teatro, no había escuela de teatro. Claro. ¿No? Había algunos talleres que yo hice esos talleres, pero no había una enseñanza formal del teatro. Entonces, ¿cómo entrenábamos los actores? En Paraná pasaba lo mismo, ojo. ¿Cómo entrenábamos los actores? En el marco de estos grupos, donde había gente con más experiencia, donde el director tenía mucho que ver con la figura también de un formador, ¿no? De un entrenador de actores. Entonces, vengo un poco con esa cabeza siempre. Cuando me convocan para hacer un espectáculo, siempre trato de tener en cuenta eso, ¿no? De que el proyecto signifique un aprendizaje, es decir, que no hacer algo que ya vengo haciendo, sino buscar, y eso me dio la posibilidad de hacer cosas muy diversas a lo largo de mi carrera. Eso es buenísimo también, ¿no? Es pasar de la tragedia, la comedia, el grotesco, la comedia más blanca, bueno, el drama. La verdad que he podido hacer muchas cosas. Y nunca las encaro exactamente de la misma manera. Pero sí puedo decir que hay como un denominador común y que tiene que ver con encontrar algo en el cuerpo. Algo por aquí en el cuerpo, en la voz, el cuerpo también. Sí. Y bueno, por supuesto emocional, pero no soy un actor, soy un actor del método.
los actores argentinos, que venimos más de una formación, de otro tipo de formación. A pesar de que respeto muchísimo todo el método Stanislavski, Strasberg y todo eso, parece que es bueno un método ahí también, y uno obviamente echa mano todo el tiempo también a eso cuando está actuando. Pero a la hora de empezar a encarar un trabajo, no soy de ir demasiado al objetivo, a la motivación, más pongo el cuerpo, busco, hasta que voy encontrando algo ahí que me dice por acá. Pero Mira. siempre eso está condicionado a la mirada y a la búsqueda estética de la propuesta general, que normalmente Claro. el director o un equipo. Por ejemplo, cuando trabajamos con Edgardo, Rubén, Luchi, Sergio, estamos trabajando, cuando estaba Vero, ¿no? Somos un equipo de trabajo donde las decisiones estéticas son muy compartidas. Claro. Y dentro de las decisiones estéticas, el registro de actuación, Claro. la metodología de abordaje del trabajo. Todo eso como que se discute bastante. Claro, qué bueno mencionar eso de tu capacidad de hacer diferentes, con mucha diversidad, los personajes y enfrentarlos de diferente manera. Porque muchos de los problemas que tienen los actores por ahí que yo veo es que les queda como algo de un personaje anterior o no se les hace tan fácil soltar el personaje. Sí, sí. Sí, de hecho, bueno, a ver, esto tiene que ver también con visiones, ¿no? Que cada uno, hay muchísimas visiones, diversas concepciones de lo que es el actor, del trabajo del actor. A mí me gustan los actores que no se repiten, sinceramente. Me gustan los actores que componen, que los veo hacer cosas diversas, cambiar de registro, que me puedo creer que este tipo hoy sea, qué sé yo, Hamlet, y mañana sea Mamma Mía del organito de Discepolo. Me gustan esos actores. Pero esto es una concepción, hay otras concepciones que entienden que eso no está bueno, Claro. que hablan de la muerte del personaje, ¿no es cierto? Que el actor es más este ser humano en una situación más performática, en una situación más de exposición, mostrándose a sí mismo, y que eso es lo bueno en la actuación, que esa es la actuación, y que apuntan a eso y que buscan en ese sentido. No es mi búsqueda, la verdad que no, nunca ha sido mi búsqueda, pero respeto totalmente esas otras, ¿no? Claro. Y a nivel profesional, ¿qué es lo que vos pensás que si has cumplido tu sueño, tus expectativas a nivel profesional? Sí, no es que no tenga sueños, me quedan un montón de sueños por cumplir. Hoy, más que nunca, el gran sueño es volver a actuar pronto. Sí. Volver a actuar como el Dios teatro manda, en la presencialidad y sin distancia. Sí. Si tengo que tocar a alguien, si tengo que gritarle en la cara a alguien. Yo mirá, cuando pasó esto de la pandemia, ¿no? Inmediatamente me apareció esta imagen, algo que decimos siempre con Rubén Montertuzzi, que es un actor con el cual hemos hecho muchísimos espectáculos juntos. Y siempre nos ha tocado vivir como vínculos, los personajes tienen vínculos como muy fuertes, y siempre de enfrentamiento y de grito, y siempre vemos que nos escupimos todo el tiempo por la luz, nos estamos escupiendo todo el tiempo cuando estamos actuando, decimos, realmente somos unos asquerosos. Cuando pasó todo esto, cuando sucede todo esto de la pandemia, yo no debería volver a actuar nunca más podría volver a actuar con Rubén, porque estaríamos contagiándonos todo el tiempo. Bueno, entonces, la verdad que el gran sueño mío es volver a hacer teatro muy pronto, lo más pronto, creo que es el sueño de todos, como dije antes, como el Dios teatro manda, ¿no? Como debe ser, en convivio. Pero después, eso en cuanto al sueño, ¿no? Se los dije antes, yo la verdad que soy un tipo que, la verdad que he trabajado mucho y sigo trabajando mucho, soy muy trabajador, muy serio con mi trabajo mucho.
Pero además de eso, he tenido muchísima, pero muchísima suerte a lo largo de mi vida. Mira. En el teatro y en otros ámbitos. Pero en el teatro especialmente, he tenido la suerte de hacer personajes maravillosos, de trabajar con hermosos equipos, con grandes directores. Y bueno, yo le debo tantísimo al teatro, ¿no? Pero a mí yo siempre digo que el teatro me salvó la vida y lo digo en serio. Sí, tal cual, me salvó Te salvó la vida. Yo encontré en el teatro un lugar de protagonismo, un lugar de protagonismo no en un sentido narcisista, sino un lugar de protagonismo en el sentido de un lugar de desarrollo personal muy, pero muy importante. Claro. No sé qué hubiese sido en mi vida si no hubiese aparecido esto del teatro, ¿no? Y eso acompañado también por un factor suerte que también se ha dado en mi vida. Mira. ¿Y qué sentís al ver que tus alumnos logran algo nuevo con tus ejercicios? A mí me gusta mucho trabajar con actores, la verdad que mi gran vocación, más que la actuación, te diría, es la docencia. Es el lugar donde yo me siento más cómodo. Me siento más cómodo dando clases, entrenando actores que actuando, porque actuando soy un cagón, todo lo que les contaba. Y a mí me causa mucho placer estar con actores, me causa mucho placer verlos actuar, hacer un ejercicio, probar cosas. Y cuando logran algo importante, a mí me llena de emoción. La verdad que me llena de emoción. Y bueno, ustedes que fueron alumnos saben cómo soy en ese sentido. Sí. Se me nota, así como se me nota cuando algo no me gusta, a pesar de las evoluciones y todo, pero cuando algo me gusta me caliento mal, ¿no? Sí. Así que bueno, y esa es la gran gratificación que tenemos los que hacemos docencia, ver que el alumno va creciendo, que el alumno encuentra su camino, y que la verdad que a lo largo de tantos años de docencia los alumnos me han sorprendido, me siguen sorprendiendo ahora que estoy con esto de los talleres virtuales, que yo que empecé muy como diciendo, bueno, voy a hacer algo porque ¿qué hago todo un año acá encerrado? Me vuelvo loco. Pero resulta que descubrí en esto de la virtualidad y de la actuación ante cámara algo fascinante. La estoy pasando, estoy disfrutando muchísimo los talleres virtuales, estoy realmente disfrutando muchísimo. Mira. Y encuentro que mis alumnos han hecho cosas y han encontrado cosas que son formidables y que por ahí en la presencialidad y con la distancia del teatro no trabajábamos. Claro. Con la oportunidad de la cámara me ha obligado a ir a cosas mucho más esenciales, esenciales en el sentido de lo pequeño, de lo ínfimo, pero que termina siendo una condensación importante del trabajo del actor. La verdad que me gratifica. Claro. Qué bueno. Y hablando de la dirección, ¿tenés alguna experiencia rara, graciosa, cómica que te haya pasado dirigiendo? Dirigiendo, la verdad que no recuerdo mucho. O en esto de la docencia. Varias. Una experiencia que es muy graciosa, que no tiene que ver con la dirección, que tiene que ver con la actuación, es que yo tuve una beca del gobierno francés, entonces estuve estudiando un año en París, en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático de París, que es como la gran academia, por lo menos en ese momento lo era. Sí. Y en la primera clase que se arma un grupo para estudiantes extranjeros. Los franceses los
alumnos del conservatorio, mejor dicho, en el conservatorio se trabajaba textos, por supuesto, en francés, pero además textos clásicos franceses. Como si yo te dijera, vos tenés que estudiar francés, estudias español, venís a la Argentina y te hacen hacer el Martín Fierro. Ajá. ¿Se entiende? Un texto clásico de Auchesca o Juan Moreira. Y vos venís con tu cursito de español. A mí me pasó lo mismo. Yo llegué a Francia sabiendo francés, porque era un requisito para la beca, para presentarme a la beca, tenía 4 años de francés y todo, pero no para hacer Racine, Molière, todo ese texto. Bueno, y las autoridades del conservatorio decidieron armar una cátedra especial para los 11 alumnos extranjeros que habíamos ido ese año, de los cuales yo era el único del continente americano, no de la Argentina. ¡Qué privilegio! Entonces, lo que nos propone el profesor de actuación a los extranjeros es que tomemos cualquier texto en francés y que lo digamos. Y yo sabía un poema de Genet que se llama El condenado a muerte. Entonces, este texto comienza diciendo, sobre mi cuello. Entonces yo estaba parado, solo, en el escenario, era la primera vez que iba a actuar ante toda esta gente. ¿Se imaginan el cagazo? Sí, parado, con nada, un escenario vacío, una luz, y yo tenía que empezar diciendo, sobre mi cuello, sin armadura y sin odio, en francés. Claro. Entonces, ese primer verso, que es sobre mi cuello, en francés se dice sur mon cou. Y a mí se me pega la U de sur en el Q. Entonces digo, sur mon cul, que quiere decir sobre mi culo. Así, muy serio, con una luz que me venía hacia acá, digo, sobre mi culo, sin armadura y sin odio. Pero no me doy cuenta. Claro. No me doy cuenta con los nervios, pero yo vi que todo el mundo se reía. Decía, ¿por qué se ríen estos hijos de puta? ¿Y vos tenías que seguir? Y cuando terminé, el profesor me lo dijo. Me quería morir. Pero bueno, es una anécdota tremenda. Sobre mi culo sin armadura y sin odio. Qué genial. Ay. Bueno, le mandamos un saludo a Inés Badano, que nos dijo que pudo entrar. También, Inés. Que nos dijo que pudo entrar. Raúl Cariños dice, bravo Raúl Cariños. Y bueno, vamos, mientras queremos preguntar que si alguien en el público que está viendo quiere hacer alguna pregunta o algo, y mientras te queremos hacer el ping pong. Ya para finalizar la nota. Para finalizar la entrevista. El ping pong consta de que vos tenés que elegir una de las dos opciones y la otra muere, no existe más. Así que vas a tener que pensar bien, porque la otra no va a existir más. No, lo vas a tener que pensar muy bien. ¿Grotesco o absurdo? Grotesco. ¿Plaza o sala? Sala. ¿Lasaña o ravioles? Ravioles. ¿Improvisar o libreto? Libreto. Costó un poquito más esa costó un poco más. ¿Comedia o drama? Esta sí que es difícil. Sí. Drama. ¿Beckett o Ionesco? Te matamos. Ionesco. ¿Stanislavski o Meyerhold? Stanislavski. ¿Monólogo o obra grupal? Obra grupal. Grupal.
¿Infantil o adulto? Adulto. ¿Tango o chamamé? Tango. ¿Actuar o dirigir? Actuar. ¿El libro o la obra de teatro? Ajá, ¿libro o obra de teatro? ¿Para leer? No, ¿la obra escrita o ver la obra Ah, en teatro? Verla. Verla. Bueno, bueno, ahí perfecto. finalizó el ping-pong. Pero a mí se me ocurrió una pregunta que te quiero hacer. Que nos contaste que te fuiste a Francia a estudiar. ¿Qué se sintió irte solo a otro país, en otro idioma? Fue una experiencia maravillosa, pero también muy dura, muy difícil, porque yo me fui en un momento donde por supuesto no había internet. A ver, Claro. mis viejos no tenían teléfono. En el pueblo donde yo vivía, una sola familia tenía teléfono. Es decir, Mm, hacer una llamada telefónica de París a San Carlos era muy, pero muy caro, era prohibitivo. Así que en el año que yo estuve viviendo allá, pude hablar una sola vez con mis viejos Mira, por teléfono para Nochebuena. mira. Un regalo de Navidad que nos hicimos todos. Y mis viejos tuvieron, llamé rápido a la familia que tenía teléfono y le dije, díganle a mis viejos que yo los voy a llamar a tal hora. Entonces ellos se fueron a la casa de esta familia. Bueno, fue difícil y fascinante, fue la verdad que de un gran aprendizaje, realmente un antes y un después. Yo sé que esta es una frase hecha y que suena que bueno, pero realmente en mi vida fue un antes de la experiencia a París y después de la experiencia a París. Y Claro. en el teatro ni hablar, pero en la vida, en lo vital. Porque una de las cosas importantes que me ocurrieron a mí con lo del viaje es que yo tuve la certeza en ese momento cuando tenía 31 años de que yo quería vivir en la Argentina y que quería hacer teatro en Santa Fe. Mira. Eso es una certeza porque yo tenía la posibilidad de quedarme, de renovar la beca por un año más, tenía una posibilidad de trabajo, bueno, todo. Y decidí volverme en un momento muy difícil, un momento para variar, un momento de hiperinflación en el país, qué raro, Sí. y de política, qué raro, ¿no? En este país, para extraño, variar. para variar, qué extraño, ¿no? Un momento de muchísima inseguridad económica, política. Sí. Bueno, yo decido volverme igual. Y nunca me arrepentí de esa elección. Entonces por ahí cuando hay gente que me dice, che, porque la gente con onda te dice esto, ¿no? Dice, che, ¿y cómo te quedaste acá en Santa Fe? ¿O cómo no te vas a Buenos Aires? No, la verdad es que no. Ya está, ya estuve en París un año y sé lo que es eso, bárbaro. Me parece bárbaro la gente que quiere irse a Buenos Aires, me parece genial, ojo. Pero no, nunca fue una necesidad mía. Pero en eso tiene mucho que ver haber vivido esa experiencia. Claro. Sí, capaz que no la vivías y se te ocurría irte en algún momento. Me hubiera quedado por lo menos la espinita esa, che, Claro. y si a lo mejor Qué me bueno. hubiese ido a otro lugar, a hacer teatro, a probar. No, lo hice y bárbaro, aprendí muchísimo y me dieron muchas ganas de volver. La verdad que la sensación de ser extranjero es una sensación que a mí no me agrada. Claro. La verdad que no me agrada. No me agrada y cuando he salido varias veces del país gracias al teatro fundamentalmente y no es que la pase mal, pero siempre siento hay algo de ruidito que me hace en mi interior, ¿no? Claro. No me termina de agradar. Y bueno, me he ido de vacaciones a pasear en otros lugares y aún así siendo turista hay algo que me falta, Mira. ¿no? Tengo algo medio tanguero con eso, ¿viste? Algo de la tierra, del Sí. lugar. Claro, no estás en tu lugar, en tu... Es muy importante eso.
Sí, sí, sí. Bueno, queremos agradecer a todos los espectadores, a Elena, a José, a Luyan, a Inés y bueno, y a los demás que no podemos ver que están. Muchísimas gracias por estar y gracias Raúl por poder concedernos esta entrevista maravillosa que tuvimos. Es un honor para nosotros. Muchísimas gracias. Sí, como dice la Sabri, un honor haber podido entrevistarte, haber tenido esta oportunidad de hablar con una persona tan importante para la cultura. Con un grande, sí, sí, totalmente. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que la pasé muy bien, fue una hermosa entrevista, fue muy cálida, fue muy lindo lo del ping-pong, también no me lo esperaba. No, la verdad que no. Y gracias por pensar en mí y por darme también este espacio. Muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, y ahora, por si quieren entrar a las redes sociales de Raúl, en su Facebook, Raúl Craig, en su Instagram, Craig Raúl, como está escrito ahí abajo. Y bueno, y ahora nos despedimos con un video un pequeño video de toda la trayectoria que tiene Raúl que pudimos realizar. Muchísimas gracias. A mí me parece que hay una apuesta tan grande a la vida, a la vitalidad en el acontecimiento teatral pero como estamos vivos, cuando estamos actuando, estamos vivos y es un fenómeno de personas vivas, está presente la muerte. Entonces, al estar presente la muerte, uno tiene como nunca que reforzar, resaltar la vitalidad. Es como pasar un resaltador a la vida, ¿no?
¿Qué hacemos? Yo me encargo. Irás con alguna gente, me imagino. No, prefiero el sol. Los niños han tenido un buen plato de comida nutritiva. ¿Con orden?
este Pipo. Parece que todos los caminos conducen a Pipo, ¿no? Estamos buscando un tipo que se afanó 30 palos. ¿Qué es lo que quieren? Hablar con el dueño del circo. Los nombres de los funcionarios del Central y del Regional Rosario, anoten. No sé a dónde va mi venganza. No entiendo su generosidad. Me ignoró toda la vida y ahora de golpe me da el robo del siglo. 30 millones que van a servir para limpiarse literalmente el orto si no entran al mercado antes de fin de año. Yo le voy a contar todo, comisario. ¿Qué pasó después? Comí.
Fuimos nominados en 3 rubros, como dije antes, mejor espectáculo, mejor actor y mejor actriz. Y hemos ganado 2 de esos rubros, mejor espectáculo y mejor actor. Así que bueno, muchas gracias.